y hay datos que preocupan. Y sobre eso vamos a conversar con la directora de Estudios Públicos de Ipsos Chile, Alejandra Ojeda, porque a semanas de las elecciones, la percepción ciudadana sobre las elecciones presenta un deterioro. La confianza en los procesos electorales disminuye de un 70 a un 58% en poco más de un año. Para profundizar sobre eso, para que tratemos de entender estas cifras, está Alejandra con nosotros. ¿Cómo estás, Alejandra? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Roberto. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Y tú? Bien, siempre feliz de estar contigo aquí en entrevistas. Siempre es una grata conversación esto. Oye, preocupante, que baje la confianza en los procesos electorales cuando estamos a 3 semanas casi de la elección, ¿no? Sí, preocupante porque, a ver, lo primero que me gustaría aclarar es que baja la confianza en el concepto como proceso electoral, ¿ya? Pero cuando uno consulta a nivel procedimental, es decir, cuando empezamos a desagregar, ya, a ver, usted la mayoría confía en los procesos electorales, pero no al nivel de hace un año atrás, que era un 70%, hoy en día ahora es 58%. Pero usted confía, por ejemplo, en el trabajo del CERVEL, por supuesto, ¿no? Y confía en el trabajo que hacen los vocales ese día, que cuentan los votos, que administran las mesas durante el día, todo eso, por supuesto, altísima la confianza. Y confía en el resultado de la elección también. Entonces, es básicamente esta idea se separa de alguna manera el concepto y se crea como esta fantasía respecto de empezar a meterlo, así como se meten a muchas otras instituciones públicas y privadas y a otros procesos, de meterlo dentro de algo que es factible de corrupción. Entonces, lo cual es tremendamente peligroso, porque al final las elecciones son la base de nuestro sistema democrático, entonces es algo que tenemos que cuidar, hay que cuidar la confianza y yo creo que gran parte de esto tiene que ver con una irresponsabilidad de la clase política en esta materia. Quizás, justamente te iba a marcar eso, quizás lo que la gente quiere decir con esta baja de confianza en el proceso, entre comillas, es que debe pensar que estos políticos no me van a solucionar nada, que todo va a seguir igual, no confío en que ellos me vayan a cambiar la vida. Tú tienes ahí un tremendo punto, ¿eh? Eso no lo había considerado dentro de las causas, ¿eh? Que la baja de la confianza sea en realidad un castigo hacia la clase política. Porque cuando nosotros hacemos el ejercicio, tenemos 15 instituciones, públicas o privadas, dentro del cuestionario. Entonces le decimos, mire, cada una de estas, ¿usted lo asocia más a probidad o lo asocia más a corrupción? Entenderás que la mayoría de estas instituciones son más asociadas a corrupción que a probidad. Las dos únicas que quedan como en disputa, mitad y mitad, más o menos como un tercio para un lado y un tercio para el otro, son Policía de Investigaciones y Carabineros. Pero las que más se asocian a corrupción son todas las relacionadas con el sistema político. Congreso, partidos políticos, el gobierno, etc. Y además queda incluida dentro de ese lote también los tribunales de justicia. Entonces, efectivamente, bueno, y esto hace mucho rato, lo venimos midiendo, nosotros por lo menos 3 años, pero hay otros antecedentes de medición anteriores de que venía muy fuerte esta crisis de confianza en las instituciones. Entonces tienes toda la razón de que puede haber, de alguna manera, un traspaso, una contaminación desde la sospecha de la clase política hacia los procesos eleccionarios que finalmente están dentro de las comunicaciones y probablemente la más relevante del sistema político. Claro, y quizás por eso uno no logra ver, más allá de quienes van punteando la encuesta, que pertenecen a ciertos sectores políticos claramente perfilados, que no logra ver a alguien nuevo que emerja en esta pasada, porque los que no son de los partidos tradicionales ya van por su tercera o cuarta elección, Marco Enrique Minami, Franco Parisi, en fin, Eduardo Ortiz. Entonces, Uh-huh. eh, claro, no hay un político que logre cristalizar esta demanda de la gente anticorrupción y ordenar la casa y no existe esa figura, por ejemplo, en esta oferta que tenemos ahora para noviembre. No, o sea, de hecho hay una consulta que hicimos respecto de si en términos de las elecciones los candidatos, las candidatas que hay a la presidencia, efectivamente están tratando el tema de la corrupción, están haciendo propuestas al respecto. Hay una mayoría muy alta que dice sí, efectivamente es así, pero 6 de cada 7 personas lo que dice es así, están tratando los temas de corrupción, pero no en la medida suficiente.
Pero, bueno, y cuando preguntamos quién, sale un poco más alto José Antonio Caz respecto de los otros candidatos, pero la verdad es que tampoco tanto. O sea, no hay ninguno o ninguna que se haya apropiado el tema. ¿Eh? Así como, por ejemplo, cuando uno dice, oye, este se tomó el tema de la seguridad, ¿eh? Este se tomó el Claro. tema del ingreso, ¿eh? O el del desarrollo. No, no hay ninguno que uno diga, este es el candidato anticorrupción. ¿Eh? Pero Mm. lo más grave, Roberto, ¿sabes qué? Que a continuación les preguntamos, ya que más o menos todos estarían haciendo propuestas en la materia, pero ¿usted cree que este candidato o esta candidata, y vamos uno por uno, eh, si es que llega a ganar, si es que asume y ocupa el cargo de presidencia, va a cumplir con las promesas anticorrupción? Y 6 de cada 10 personas, o incluso más en algunos casos, en algunos candidatos, dicen, no, no van a cumplir. Entonces, da esta sensación de que el tema corrupción o la batalla contra la corrupción y todos los temas de prevención, por cierto, son para el eslogan fácil, para la campaña, pero que después no va a haber, ¿no es cierto?, una implementación en esta materia, no se va a avanzar. Y eso es complicado porque ahí tienes otro elemento, o sea, es nuevamente crisis de confianza en distintos niveles. Sí, y yo creo que esa percepción se da también cuando uno escucha las campañas de los candidatos al Parlamento. Las propagandas, las frases radiales, la publicidad en redes sociales, apuntan a la cosa fácil, a la generalidad y en muchos casos cuestiones que ni siquiera tienen que ver con la labor legislativa. Hacen promesas respecto, ¿no es cierto?, de cosas Claro. que ni siquiera están dentro del ámbito de poderes que va a tener o de sus facultades, facultades fiscalizadoras en algunos casos. Dice, pero Claro. un diputado o un senador no es fiscalizador, para eso existen otras instituciones, pero bueno. Ahora, en la línea justamente de la declaración fácil, lo que nosotros observamos con esta baja de la confianza en los procesos electorales, bueno, hay varios elementos. Me gustó la idea que tú instalas también el cuestionamiento de la clase política, entonces se golpea también de alguna manera a las elecciones. Pero nosotros en el análisis que hemos hecho, lo primero que establecemos que era cosa de tiempo que llegara para allá. Se había mantenido todos los procesos electorales como cuidados, la desconfianza o la sensación de corrupción en un escenario donde 7 de cada 10 personas te dicen que en el país hay un alto nivel de corrupción, lo cual tampoco es tan efectivo, pero es la sensación ambiente que se genera, ¿ah? Finalmente. Entonces, tú ves, escuchas un caso y se generaliza completamente, porque son casos que indignan, e indignan además por las bajas sanciones, porque cuando tú sabes de un caso es porque se ha descubierto, ¿ah? Y por lo tanto debería estar investigado, pero las sanciones son muy bajas. Ayer, sin ir más lejos, se cerró después de muchos años el caso SQM y quedaron todos Ah, absueltos. Entonces, es complejo. Ya, pero por el otro lado, y aquí hay un factor que es muy relevante, porque ¿por qué esto no estaba ocurriendo hace un año atrás? ¿Por qué hasta hace un año atrás teníamos un alto nivel de confianza en las elecciones? Y es porque en periodo de elecciones, y este guión ya lo hemos visto en otros países, es muy fácil hacer acusaciones falsas, generar sospechas infundadas. Ya han aparecido en esta campaña presidencial, ¿ya?, de parte de algún comando, nos están robando la elección y todo. Mira, esto pasó en Estados Unidos con Donald Trump, y te recuerdo que terminó en el asalto al Capitolio. Ese son el nivel de consecuencias que puede tener a esos extremos. Esto ocurrió en Brasil con Bolsonaro y empezamos la seguidilla. Este es un guión aprendido que lo hemos visto desarrollarse en muchos lados. No lo habíamos visto en Chile todavía. Y por lo tanto, este segundo factor a lo que apunta es una irresponsabilidad de los líderes políticos de todos los sectores en el compromiso del cuidado de la democracia. Son afirmaciones infundadas, acusaciones sencillas. Pareciera que es más importante el reel, el TikTok en este momento, que la discusión profunda de contenido y la agenda pública. sí, eso es muy peligroso. El mensaje vendedor, corto, que pegue, que genere like, es muy complejo. Estamos conversando con Alejandra Ojeda, directora de Estudios Públicos de Ipsos Chile. Pero uno sigue mirando el estudio y esto no solamente apunta a los políticos, también apunta a las instituciones. Tú lo marcabas, las que tienen mayor descréditos son los partidos políticos, el Congreso, los tribunales de justicia, a partir de lo ocurrido
seguramente cuando midan el próximo mes, después de lo ocurrido con el caso de SQM, también esto va a crecer. Pero también en las empresas privadas, ¿ah? También hay un nivel de desconfianza que al igual que en el caso de SQM, seguramente cuando midan ustedes en un tiempo más lo ocurrido con el tema de las tarifas de eléctricas, no hará más que hundir a la empresa en un descrédito de desconfianza, de que finalmente las tarifas no son las que se publican, a uno no le cobra lo que corresponde, que las compensaciones no llegan oportunamente, en fin. Sí, es que, a ver, lo primero en esto es que hay que entender que esto es sistémico, está integrado. Hoy en día, antes, hasta hace unos años atrás, uno podía, de alguna manera, instalar los efectos dentro de un espacio o de una entidad o de un ámbito. Entonces tú dices, bueno, esto efectivamente, no sé, la colusión del papel confort, la de los pollos, te recuerdo en el pasado, el caso de la polar. Entonces uno decía, bueno, esto afecta a esta entidad o a este conjunto de entidades o a este ámbito. Hoy en día lo que nos está ocurriendo es que los escándalos y todos los temas, y más, yo diría el caso Penta en adelante, pero todavía no éramos conscientes. Hoy en día, con más fuerza que nunca, cada vez que nos aparece un caso, está dañando tanto el ámbito público como privado. Caso Hermosilla, involucra tribunales, Ministerio Público, tribunales, nombramiento de jueces, designación, quien queda, poco menos que esto era un llegar y pedir que juez o jueza quieres que atienda el caso, o Claro. cómo quieres que termine. Ya, por el otro lado, la fiscalía, entonces, incluye también todo el tráfico de influencia. Los empresarios, con llamados de, mira, tengo este problema, entonces voy a avanzar, ¿cómo me ayudas? Entonces, y la empresa privada, en ese sentido, ¿ya?, tiene una responsabilidad muy importante también. Esto no va a pasar, si queremos mejorar los niveles de confianza en el país, no pasa por decir, no, es que la empresa privada tiene que hacerse cargo de sus programas anticorrupción. Esto es un esfuerzo país conjunto, público y privado. Ahora, en el caso de la empresa privada, ¿qué es lo que más le cuestiona a la gente? ¿Dónde dice que son deshonestos? No es de sorprenderse. Lo primero, en la publicación de los precios y de las condiciones del servicio. Son años ya que venimos, ¿no es cierto?, escuchando las letras chicas. No son honestos en lo que están publicando, no son honestos en las ofertas. Vienen estos periodos del Black Friday, ¿no es cierto?, de la semana, no sé. Entonces dice, oye, pero si el precio estaba lo mismo que hace una semana atrás y ahora lo ponen como que fuera oferta. No, ya. Pero lo otro también en términos de las contrataciones, en términos de sus procesos, pero algo que es bien complicado, en términos de la publicación de sus resultados comerciales y sus ganancias. Y, y la verdad es que las empresas, el mundo privado ha avanzado mucho en esta materia, pero son tan fuertes los escándalos que han habido en el pasado o que están o en desarrollo, que han teñido la confianza, la han dañado, entonces la han mermado. Así que, nada, llegó el momento, yo creo, de líderes reputados que sean capaces de revertir un poco esta situación. Pero a muchas empresas las persiguen escándalos pasados, cuestiones Mm. que no hicieron bien en su minuto y que después han mejorado ese estándar, han cambiado hasta de propiedad en algunos casos, pero lamentablemente queda esa imagen en el inconsciente Es que, colectivo. es que Y cuando quienes tú tienen... tienes la reputación dañada, Roberto, es Mm, muy fuerte, es muy duro volver a sí. construir, ¿ah? No, no es imposible, eh, pero requiere mucho esfuerzo y ahí es donde, insisto, es muy importante contar con líderes reputados, es decir, los rostros, las caras, los que están liderando el proceso. Te pongo un caso. Hasta hace un año atrás, en Chile prácticamente nadie sabía de la existencia de la Contraloría. Claro, ¿Mm? exactamente. Y la Contraloría hace su pega, que es la fiscalización en el ámbito público, sobre uso de recursos del Estado, pero nos aparece a partir del tema licencia y un muy buen manejo también que ha tenido a nivel comunicacional Dorothy Pérez. ¿No? Y de golpe y porrazo tenemos esta institución que se nos aparece en el horizonte y que aparece muy bien instalada. Yo no la tengo medida todavía, esa es mi deuda todavía en términos de estudios, Y pero después todo de se nada, ve mejor medida todavía. claro. Ahora, ojo con ENADE, ahí yo diría, ahí estamos en el límite, porque Claro, justamente de cuando traspasar empieza, a...
Sí, cuando Sí, empiezas a endiosar a transformarse en estrella. a transformarse en un rockstar, entonces ahí Claro. ya corremos peligro. Pero hasta ahora, no podría ser hasta ahora Raya para la Suma, entonces ahí tienes una mujer líder porque ha liderado correctamente el hacer de la institución, es eso. Y esto mismo tiene que pasar también en otras instituciones y en la empresa privada. La empresa privada, eh, no tenemos, estamos en un momento bastante carente de líderes, ¿ya? De rostros que tú veas, que tú digas, este empresario, que es el empresario símbolo, que de alguna manera tú sabes que está también en el apoyo, en el retorno al compromiso, en el retorno económico y social hacia la comunidad, etc. Ahí nos faltan. Hay una tarea pendiente y hay espacios por completar. Hay algunos empresarios que se han sumado a las candidaturas presidenciales y lejos de sumar públicamente han cometido algunos tropiezos, en cuestiones bien específicas, pero que finalmente en ciertos círculos genera ruido. Mm. Ayer me tocó participar de una actividad de la Cámara Chilena de la Construcción y justamente salía este tema, a propósito de una idea de un empresario en una candidatura en particular y que no era compartida por ninguno de los integrantes del gremio, por ejemplo. Claro, hay que tener ahí un equilibrio importante en las participaciones. Por supuesto, todas las personas tienen el derecho de participar en política y expresar su opinión libremente, pero sin embargo también hay que tener un equilibrio en términos de la gobernabilidad, porque finalmente, salga quien salga, esto no es como que te puedes amurrar y me voy para la casa, así como, ya, me aburrí, este juego yo no lo juego. No, el país sigue, las empresas siguen funcionando, el gobierno, sea quien sea, sigue funcionando y tenemos que tener condiciones de gobernabilidad. Por lo tanto, tiene que haber apertura al diálogo. Por eso es que los líderes son tan importantes, tanto del mundo público como privado. Oye, Alejandra, se me quedan 10 preguntas más, pero estamos sobre la hora. Veía que los emprendedores, la Junta de Vecinos, aparecían súper bien parados. Eh, te iba a preguntar en 30 segundos, ¿no han vuelto a medir las fundaciones post escándalo? Quizás a lo que voy de que de pronto el escándalo le hizo tan mal a ese segmento de la sociedad civil que finalmente quedó un segmento medio desamparado. Claro, y las fundaciones que lo hicieron mal tienen que pagar y todo en regla aquello, pero hay otras tantas que lo han hecho bien y que quedaron Muchas, trasquiladas con sí. el proceso. Sí, mira, lo hemos medido porque de hecho, la edición del CLAVES dedicada a corrupción y probidad parte con el caso fundaciones, con el caso convenio. Eh, Tan bajas de reputación, bastante asociadas a corrupción todavía, pero cada vez menos, se están recuperando. Y eso es importante, porque el tercer sector en el país es fundamental en materia de la conexión Estado-ciudadanía Claro, y en la puente. ejecución sí, pues, la ejecución de programas públicos. Si finalmente el Estado no tiene la capacidad de la ejecución de los programas, necesitas del tercer sector que sea el mediador y que termine ejecutando las políticas públicas. Entonces es importante que se vayan recuperando. Totalmente. Alejandro Ojeda de Ipsos Chile, muchas gracias como siempre por recibirnos y por analizar estas cifras que nos preocupan de cara a la elección de noviembre. Muchas gracias, Roberto. Un gusto siempre. Que estés muy bien. Cuídate. Igualmente. 10 de la mañana, nos vamos. Nos reencontramos mañana a las 9 como es costumbre. Que pasen bien. Chau, chau. Dar a qué hablar. Los temas que marcan la agenda fue una presentación de Aqua Chile.